voluntariamente en el día de tu poder. Hoy nosotros, bajo tu poder, nos sometemos voluntariamente a tu señorío. Reconocemos tu santidad, reconocemos nuestra pecaminosidad y humildes suplicamos tu perdón. Nuestras faltas son muchas, nuestros pecados son muchos, nuestra maldad es muy grande, pero confiamos en que tenemos delante de ti, provisto por ti mismo, a un poderoso Salvador, a Cristo el Señor, el Cordero sustitutivo que canceló nuestra deuda penal con tu justicia. Y por Él hoy somos limpios delante de ti, justificados, santificados, puestos delante de ti como hijos. Tú eres nuestro Padre. Y reconocemos que tú nos has dado este día para adorarte. Y a nosotros en particular aquí en la ciudad de Medellín, nos has dado este lugar y esta iglesia para venir a adorarte. Nosotros venimos gustosos a este lugar, felices, deseando estar en tu presencia, deseando tener contigo un encuentro especial, un encuentro de amor, de deleite, donde podamos expresarte nuestro amor, nuestra adoración, donde podamos sentir tu presencia, sentir tu amor, experimentar un anticipo de esa experiencia dichosa y bienaventurada que tendremos contigo en la eternidad. Gracias por enviar tu Espíritu Santo para que esta mañana nos hable de ti, nos enseñe de ti, nos lleve a ti y nos ayude a santificarnos. Hoy reconocemos la enorme ignorancia que tenemos, la ignorancia que tenemos de tu palabra y de tu verdad. Y por eso humildes suplicamos que tu Espíritu nos ilumine, que tu Espíritu nos enseñe, que tu Espíritu hoy haga una obra de perfeccionamiento en nosotros. Gracias por este hermoso día. Ponemos nuestra clase en tus manos y pedimos por todas las iglesias del Señor Jesucristo que sobre la faz de la tierra a esta hora rinden adoración a su nombre, escuchando su palabra, predicando su palabra y cantando y adorando a nuestro grandioso Rey. Ponemos nuestra clase pues en tus manos. Gracias por traernos hasta este día. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Continuamos nuestro estudio sobre la confesión de fe de nuestra iglesia, la confesión de fe de Londres de 1689, la cual estamos enseñando de forma resumida en una serie de enseñanzas que hemos titulado Doctrinas Fundamentales. Y vamos a comenzar con un repaso. El repaso que hemos hecho es asociando las imágenes que ponemos en la pantalla con las doctrinas que hemos aprendido. Cada imagen corresponde con una doctrina. Entonces, allí está la imagen en la pantalla y ustedes me van a decir a qué doctrina fundamental pertenece esta imagen. La inspiración plenaria y verbal de la Escritura. Ahí está la siguiente. ¿A qué doctrina pertenece esta imagen? La grandeza y soberanía de Dios. Hay algunos muy callados, muy tímidos. Hablen un poquito y verá que se refrescan. La siguiente doctrina, la Trinidad de Dios. Muy bien. Y esta, el decreto de Dios. Muy bien. Y esta, la predestinación. Dios hizo unos vasos para honra y otros para deshonra, como un alfarero. Esta doctrina, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Y esta, la doble naturaleza unipersonal en Cristo, lo que conocen los teólogos como unión hipostática. Y esta, la sola fe, la justificación por la fe sola. Hemos llegado a un grupo de doctrinas muy especiales. Esta imagen que ustedes ven en la pantalla, de aquí en adelante, va a corresponder con ese grupo de doctrinas especiales que estamos estudiando a partir de ahora. Esta imagen es la imagen de un tulipán. Esta flor en la imagen es un tulipán. La palabra tulipán en inglés tulip, resume o concreta lo que nosotros llamamos como doctrinas de la gracia. Doctrinas de la gracia. Cada letra de la palabra tulip, de la flor tulipán, corresponde con las doctrinas de la gracia. Como está en inglés,
y lo trasladamos del inglés al español, hay que hacer una pequeña adaptación, pero continúa siendo entendible. La letra T del tulipán corresponde a total depravación, total depravación. La letra U corresponde a unilateral elección o elección incondicional, pero para trasladarlo al español, unilateral elección. La letra L corresponde a limitada expiación, limitada expiación. La letra I corresponde al irresistible llamamiento o gracia irresistible, irresistible llamamiento. Y la letra P corresponde a la perseverancia final de los santos. Así que de aquí en adelante, cuando estemos haciendo este repaso y aparezca esta imagen y yo les pregunte ¿a cuál doctrina fundamental pertenece esta imagen? Ustedes van a responder ¿qué? Doctrinas de la gracia. Porque esa flor, el tulipán, representa las doctrinas de la gracia, donde enseñamos que la gracia es suficiente, que la gracia es salvadora. Por eso si le preguntan a usted ¿cuál es la flor favorita de los reformados? Usted va a responder ¿qué? El tulipán, el tulipán. Contrario al tulipán, hay otra flor que es la flor favorita de las personas que no conocen o no sostienen las doctrinas de la gracia. Y esa flor favorita de nuestros hermanos que no conocen las doctrinas de la gracia es la margarita. La flor favorita de los reformados es el tulipán, porque en el tulipán nosotros aprendemos las doctrinas de la gracia y con las doctrinas de la gracia nosotros estamos seguros del amor de Dios. Estamos seguros con el tulipán del amor de Dios, que el amor de Dios nunca nos dejará, nunca nos abandonará, que el amor de Dios es para siempre, es eterno en aquellos que Él eligió, por quienes Cristo murió, los que irresistiblemente llamó, aquellos que Él hará perseverar hasta el final. Todo eso representa siempre delante de nosotros el tulipán. Así que nuestra flor favorita es el tulipán, porque nos muestra el amor eterno e inalterable de Dios. Pero la flor favorita de los que no sostienen las doctrinas de la gracia es la margarita. ¿Por qué? Porque cuando uno no cree en un Dios de gracia que lo salvó eternamente, va a estar todo el tiempo diciendo, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere. Entonces a partir de ahora nosotros sabremos siempre que nuestra flor favorita es el tulipán, y lo que nosotros tenemos es tulipanes en el jardín bautista. Eso es lo que nosotros somos. Somos un hermoso jardín bautista lleno de tulipanes. Entonces cuando aparezca esta imagen en la pantalla, ¿ustedes qué van a decir? Doctrinas de la gracia. La semana pasada con nuestro hermano Edwin Benjumea vimos la primera de las doctrinas de la gracia. ¿Esta imagen a qué corresponde? A la depravación total humana. Pero hoy le vamos a añadir algo a la imagen. Presten mucha atención. ¿Qué le apareció ahí a la imagen? Le apareció un espiral negro. La imagen en sí es una imagen en solamente dos planos, largo y ancho. Pero la palabra de Dios dice que la depravación del hombre no es solamente en dos lados, en dos dimensiones. La palabra de Dios dice que la depravación humana es insondable. Dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Esa expresión, ¿quién lo conocerá?, significa que la depravación humana es insondable. Y por eso a la imagen de la depravación humana le vamos a añadir ese espiral negro. Y hoy vamos a continuar viendo la doctrina de la depravación total humana. Y vamos a ver cuál es el principal enemigo de la doctrina de la depravación humana. La doctrina bíblica de la depravación total humana tiene un gran enemigo que es el mito del libre albedrío. El mito del libre albedrío. Por la doctrina de la depravación total humana, la Biblia nos enseña que debido a su depravación el hombre está en un estado de incapacidad total.
El hombre está en un estado de incapacidad total, no un estado de incapacidad total para aprender matemáticas o para aprender ingeniería o para aprender cualquier arte o cualquier ciencia, no. El hombre no está en ese tipo de incapacidad, no es una incapacidad intelectual, no es una incapacidad práctica, es una incapacidad espiritual, una incapacidad moral. El hombre está en una incapacidad total en cuanto a lo espiritual y en cuanto a lo moral. De eso se deduce de la doctrina de la incapacidad total humana. Pero el hombre y Satanás, en una jugada maestra, en una jugada muy astuta, a lo largo de todas las generaciones han creado un mito, un ídolo falso que ha engañado a muchísimos durante generaciones. El mito del libre albedrío, a través del cual se sostiene que el hombre sí tiene capacidad espiritual, sí tiene capacidad moral. Se sostiene que el hombre fue afectado en casi todo su ser, pero su voluntad sigue siendo libre, y esa voluntad libre le permite tener capacidad espiritual y moral. Y eso es lo que conocemos y entenderemos ahora como el mito del libre albedrío. Vamos a comenzar definiendo algunos términos. La palabra albedrío no es albeldrío, como algunos pronuncian, es albedrío, significa voluntad, es solamente voluntad. La palabra albedrío significa voluntad, es la facultad humana que le permite al hombre hacer elecciones. Una decisión, otra decisión. La vida es un menú. Todo el tiempo estoy tomando decisiones. ¿Con qué facultad Dios me permite tomar mis decisiones? Con mi albedrío o voluntad. La vida es un menú y la voluntad es lo que me permite tomar decisiones en ese menú. Eso significa la palabra albedrío. La palabra libre, como ya mencioné hace un momento, tiene que ver con capacidad. Así que cuando el hombre habla de un libre albedrío, lo que está diciendo es: mi voluntad es capaz, mi voluntad es capaz. Y el mito del libre albedrío ha creado la idea errada de que el hombre por su voluntad es capaz de todo, es capaz de cualquier cosa, es capaz incluso de acercarse a Dios. El hombre es capaz, dicen los seguidores de este mito, de liberarse a sí mismo de cualquier cosa. Su voluntad es el albedrío libertador, y ese albedrío es totalmente libre y soberano. Ni siquiera Dios puede saber lo que mi albedrío soberano va a decidir. Él tiene que esperar a que mi albedrío soberano decida. Así que para él, los seguidores de este mito, el albedrío es libre de todo, libre absolutamente de todo, totalmente neutral. Nada por fuera, nada por dentro puede guiar o ejercer coerción o forzar a mi albedrío. Mi albedrío es neutral e independiente. Es independiente de Dios, es independiente del diablo, incluso es independiente de mí mismo, de tal manera que yo cuando quiera puedo elegir totalmente lo contrario a lo que yo quiero. Así es como la gente entiende el libre albedrío. La mayoría de los seres humanos tienen este mito muy guardado en su corazón. Pero ¿cómo se originó este mito en la historia de la humanidad? Sin duda tenemos que rastrear su origen hasta la filosofía griega. Los filósofos griegos tuvieron una gran influencia en este mito. Platón, con su mundo de las ideas, hablaba de que lo visible es malo, lo invisible es bueno, lo carnal es malo, lo espiritual es bueno. Dentro del hombre hay ambas cosas. Aristóteles tenía una idea muy exaltada del albedrío, y en general todos estos filósofos eran deterministas, es decir, ellos sostenían que sus dioses eran los que gobernaban el mundo, y había una tendencia a pensar que el hombre no era responsable, que todo era acción de los dioses.
En la época cristiana, en los primeros siglos, muchos filósofos, seguidores de estos grandes filósofos griegos, se volvieron cristianos. Dentro de ellos se menciona especialmente a Orígenes de Alejandría. Orígenes de Alejandría, un filósofo que se hizo cristiano, trató de hacer un esfuerzo por librar al pensamiento filosófico de esa idea determinista de que todo estaba controlado por los dioses, e hizo mucho énfasis en la responsabilidad del hombre y en la libertad de la voluntad. Y fue por este hombre, Orígenes de Alejandría, que se empezó a producir una oleada creciente de enseñanza e interés en este mito del libre albedrío. Pero no se necesita ser un filósofo para tener conceptos acerca del libre albedrío. La gente común, incluso los cristianos, sin tener mucha clase de razonamiento filosófico, ellos llegan a la conclusión de que existe un libre albedrío como el que acabamos de mencionar. ¿Y por qué? Porque observándose a sí mismos y la vida que viven, ellos dicen: yo puedo decidir libremente sobre todo a mi alrededor. Entonces puedo decidir cualquier cosa libremente, e incluso puedo decidir libremente acercarme o alejarme de Dios. No hay un solo versículo en la Biblia que respalde tal idea. Es algo meramente intuitivo, es algo que el hombre deduce de su propia experiencia. Así que si sumamos la filosofía griega, los filósofos cristianos y el pensamiento común, tenemos ya formado en la raza humana de todas las generaciones este mito, el mito del libre albedrío. Pero no todos han sido atrapados por el mito. Dios ha levantado en todas las generaciones opositores a este mito y que enseñen la verdad bíblica contraria. Entre ellos podemos destacar a los siguientes. El primer gran opositor del mito del libre albedrío fue Agustín de Hipona. Contrario a él y en favor del libre albedrío, predicó James Pelagio. Luego de ellos aparecen los semipelagianos, defensores del mito. Tomás de Aquino en la Edad Media, un defensor más del mito. Pero luego aparece Martín Lutero, un gran contradictor de este mito, que se enfrentó a las ideas pro libre albedrío de Erasmo de Rotterdam. Luego aparece el personaje en la historia que más tal vez ha influenciado la favorabilidad que tiene este mito en nuestro tiempo. Se trata de Jacobo Arminio, un holandés que vivió en el siglo XVII. Él defendió grandemente al mito y sus discípulos o seguidores se opusieron a la enseñanza reformada, que es contraria al mito, y por eso encontramos la disputa entre calvinistas y arminianos en la ciudad de Dort, de donde sale el tulip. El tulip es una defensa de la fe reformada en contra del ataque de los arminianos en favor del libre albedrío. Allí sale el famoso tulip. Entonces tenemos los calvinistas versus arminianos en Holanda y en Europa. Y luego aparece un hombre, John Wesley, a favor del mito. John Wesley, ya en el siglo XVII, XVIII, estaba a favor del mito. Él creía en la depravación total humana, pero él creía que Dios había dado a toda la humanidad una gracia especial que liberaba el albedrío. Esa gracia se llama, o la llamó él, gracia preveniente. Él decía que a partir de esa gracia preveniente, que es un don universal de Dios a toda la humanidad tiene un albedrío libre y por eso puede acercarse a Dios cuando quiere. En la época de Wesley hubo grandes opositores del mito como George Whitefield y más adelante Carlos Spurgeon, el famoso príncipe de los predicadores. Siguiendo a Wesley o de las iglesias de Wesley se originan los carismáticos, que son las iglesias mayoritarias de nuestro tiempo, las iglesias carismáticas, Asambleas de Dios, Cuadrangular, Interamericana, etcétera, etcétera. Ellos son los carismáticos, vienen de Wesley y son grandes defensores del mito. Ahora veamos qué es lo que la Biblia enseña acerca de este mito. ¿Está la Biblia a favor del mito o en contra del mito? Vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis capítulo 6, versículo 5.
Génesis 6:5. Dice la palabra de nuestro Dios, Génesis 6:5. Esto es algo relativamente cerca de la caída del hombre, cerca después de que el hombre pecó, relativamente cerca. Dice Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ahí tenemos unas frases contundentes. La palabra todo se refiere a todo. La palabra designio se refiere a las decisiones. Todo designio es decisión, inclinación, motivación, ambición o deseo. Todo designio de los pensamientos del corazón. Está haciendo una radiografía de la raza humana, del corazón humano. Toda motivación, inclinación, deseo o ambición, todo designio del corazón de los hombres es de continuo. De continuo significa que no hay un momento en que no. De continuo solamente significa exclusivamente ¿qué? El mal. Todo designio de los pensamientos del corazón del hombre es de continuo exclusivamente el mal. Hermanos y amigos, este versículo está a favor o en contra del mito del libre albedrío. ¿Es el hombre libre para escoger el bien por su albedrío? No. De este pasaje salió la famosa frase de San Agustín que dice: el hombre caído, el hombre después de que Adán pecó, no puede no pecar. El hombre no puede no pecar. Veamos otro pasaje, Isaías capítulo 64, verso 6. Veamos algunos pasajes en el Antiguo Testamento primero. Isaías 64, 6. Dice el profeta Isaías, Isaías 64, 6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. ¿A qué se refiere Isaías cuando dice todos nosotros somos como suciedad? Por supuesto, a la doctrina de la depravación total humana. Todos nosotros, extensivamente, cada uno de los miembros de la raza humana somos como suciedad. ¿Y qué obras pueden resultar de una criatura que es sucia? ¿Obras limpias u obras sucias? Obras sucias, incluso aquellas obras que son conforme a la justicia de Dios. Dice el pasaje, y todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. ¿Qué son nuestras justicias? Nuestras justicias son todas aquellas cosas que hacemos obedeciendo la ley de Dios. Cuando un hombre sin Cristo obedece la ley de Dios, lo que hace es trapo de inmundicia. ¿Eso qué significa? Que la suciedad contamina la obediencia, y aún la obediencia del hombre no está libre del pecado, está sucia por el mismo pecado. Otra vez pregunto, ¿esto favorece o va en contra del mito del libre albedrío? Va en contra. Veamos otro pasaje. Jeremías capítulo 13. Jeremías capítulo 13, versículo 23. Jeremías 13, 23, que dice: mudará el etíope, o sea, el hombre natural de Etiopía, que es usualmente un hombre de raza negra, mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas. Así también podréis vosotros hacer bien
estando habituados a hacer el mal? Este pasaje está constituido por 3 preguntas retóricas. ¿Qué es una pregunta retórica? Una pregunta retórica es una exaltación de una verdad negativa. Siempre que se hace una pregunta retórica no se da la respuesta, por eso es retórica. Porque la respuesta todo el mundo la sabe, es tan evidente, tan obvia, que nadie tiene que dar respuesta, por eso se llama retórica. O sea que en última instancia una pregunta retórica es una exaltación de una verdad negativa. Aquí tenemos una triple exaltación de una verdad negativa. ¿Cuál es la primera pregunta retórica? ¿Mudará el etíope su piel? Es decir, un hombre que nació de raza negra, cuya naturaleza es ser negro, ¿podrá ser alguna vez blanco? No me vayan a salir con Michael Jackson, porque a estas alturas no existían, mentira, Michael Jackson tuvo una enfermedad que se llama vitiligo y eso lo emblanqueció. Pero la respuesta obvia es que el hombre de raza negra, su naturaleza es tener ese color de piel y él no puede cambiarla. La segunda pregunta retórica es: ¿mudará o cambiará el leopardo sus manchas? ¿Puede un leopardo que nació leopardo dejar de tener manchas? ¿Cuál es la respuesta? No. Y la tercera pregunta: ¿pueden ustedes, refiriéndose a toda la raza humana, hacer lo bueno estando habituados? Es decir, la palabra habituado significa siendo tu naturaleza malvada, ¿puedes hacer lo bueno? No. ¿Por qué el hombre que tiene su naturaleza malvada no puede hacer lo bueno? Porque sus obras son conforme a su naturaleza. Lo que quiere decir este pasaje es que el hombre no puede por sí mismo cambiar su naturaleza depravada. El corazón está escrito con punta de el pecado está escrito con punta de diamante en el corazón, y el hombre no puede cambiarse a sí mismo, no puede cambiar su naturaleza. Estas 3 expresiones del Antiguo Testamento equivalen a algunas expresiones de Cristo en el Nuevo Testamento, cuando él decía: ninguno puede venir a mí. ¿Por qué el hombre no puede venir a Cristo? Porque no quiere. ¿Y por qué no quiere? Porque su naturaleza es amar lo contrario. Cristo es luz y él ama las tinieblas. Cristo es santidad y él ama el pecado. ¿Por qué el hombre no puede venir a Cristo? Porque no puede. Porque su naturaleza es contraria a Cristo. Jesús dijo: apartados de mí, nada podéis hacer. De nuevo les pregunto: ¿está este pasaje a favor o en contra del mito del libre albedrío? Está en contra. Veamos ahora el que yo creo que es el pasaje más importante de la Biblia con respecto a este asunto. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7 es el pasaje para mí más importante de la Biblia con respecto a este asunto, porque nos da 2 principios fundamentales que verdaderamente destruyen el mito del libre albedrío. Mateo capítulo 7, versículos 17 y 18. Hablando de los falsos profetas, dice nuestro bendito Salvador, el Señor Jesucristo: así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Esto es exactamente lo mismo que veníamos diciendo. Aquí en este pasaje encontramos 2 principios fundamentales que destruyen por completo el mito del libre albedrío. El primero es este: la voluntad está ligada a la naturaleza. El árbol bueno da buenos frutos. La voluntad está ligada a la naturaleza. El árbol malo da malos frutos. La voluntad está ligada a la naturaleza. La voluntad no está libre de la naturaleza. La voluntad está ligada a la naturaleza. Esa sola verdad destruye el mito del libre albedrío.
Pero el otro principio es aún más contundente y es: la voluntad no puede ir en contra de su naturaleza. La voluntad no puede ir en contra de su naturaleza. Verso 18. No puede, oigan bien eso, no puede el buen árbol dar malos frutos. Respóndanme esto: ¿por qué Dios no puede pecar? Porque su voluntad no puede ir contra su naturaleza. Ahora respóndame en esta: ¿por qué el hombre caído no puede hacer el bien? Porque su voluntad no puede ir en contra de su naturaleza. Estos dos principios destruyen por completo el mito del libre albedrío. Debido a que el hombre no puede cambiar por sí mismo su propia naturaleza, el hombre no puede escoger lo bueno, el hombre no puede buscar a Dios, porque eso es contrario a su naturaleza. El hombre es libre, pero dentro de su naturaleza. Él puede hacer solamente lo que quiere, lo que desea, lo que piensa, lo que maquina, lo que sus ambiciones, impulsos o deseos lo llevan a hacer. En ese sentido, el hombre es libre, pero él no puede ir en contra de su naturaleza. Así que en cierta forma el hombre sí tiene un albedrío libre, libre para actuar, pero para actuar conforme a su naturaleza, pero no es libre para ir en contra de su naturaleza. Veamos otro pasaje, Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículos 31 al 36. Este pasaje es también demasiado claro. Juan 8, 31 al 36. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. En este pasaje vemos claramente tres cosas. En primer lugar, vemos que el hombre necesita libertad, que el hombre no es libre como él cree. El hombre necesita libertad. Dice el verso 32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El hombre no es libre, el albedrío no es libre. El albedrío es un esclavo del pecado. Por eso la verdad lo hace libre, pero el albedrío no es libre. En este pasaje no solamente vemos que el albedrío necesita libertad, que el hombre necesita libertad, sino la forma como el hombre consigue esa libertad. Dice Jesús, verso 31, segunda parte: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuál es la forma de obtener libertad? Conocer la verdad y permanecer en Jesús siendo su discípulo. Esa persona que conoce la verdad y permanece en Jesús siendo su discípulo ha liberado su albedrío. Los demás no. Pero también nos muestra este pasaje cuál es la evidencia de que se tiene libertad. ¿Cuál es la evidencia de que se tiene libertad? Dice el mismo versículo 31: si vosotros permanecéis en mi palabra. Los judíos no creían ni permanecían en él porque no tenían libertad. ¿Cuál es la evidencia de que se tiene libertad? De que permanecemos en su palabra. Pero el verso 34 nos muestra otra evidencia. Dice:
Jesús le respondió: de cierto, cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Cuál es la evidencia de que hemos obtenido libertad? Que ya no somos esclavos del pecado. Pregunta: todos estos pasajes que hemos leído y muchos otros hablan en favor o en contra del libre albedrío. En contra del libre albedrío. Por eso vamos a ver ahora lo que la iglesia histórica ha declarado a lo largo de muchísimos años, de 20 siglos quizás, lo que la Biblia enseña sobre el libre albedrío. Esta declaración que vamos a ver a continuación está en el capítulo 9 de nuestra Confesión de Fe de Londres de 1689 y corresponde con la cuádruple condición de la voluntad humana descrita por San Agustín. San Agustín describió que la voluntad del hombre tiene, la naturaleza del hombre tiene 4 estadios o 4 etapas. Primero, la etapa de inocencia, que es Adán recién creado; la etapa de depravación, que es Adán caído y toda su descendencia; la etapa de regeneración, cuando el hombre es convertido por la gracia de Dios; y la etapa de glorificación, cuando estemos en cielo nuevo y tierra nueva. ¿Cómo está el hombre y el albedrío del hombre en cada una de esas etapas? En el estado de inocencia, dice Agustín, el hombre en su estado de inocencia tenía libertad y poder para querer y hacer lo que era bueno y agradable a Dios, pero era mutable y podía caer de dicho estado. El único ser humano que ha tenido verdaderamente libre albedrío fue Adán. Adán podía pecar y podía no pecar. Pero ahora, después de la caída, todos los hijos de Adán estamos en un estado de depravación. Dice la confesión: el hombre, por su caída a un estado de pecado, perdió completamente toda capacidad para querer algún bien espiritual que acompaña a la salvación. Así que el hombre en el estado caído no puede no pecar. El hombre en su estado caído no puede no pecar. Ahora, cuando el hombre es convertido, otra vez puede dejar de pecar. O dicho de otra manera, puede pecar y puede no pecar. Dice la confesión: cuando Dios convierte a un pecador y lo pone en el estado de gracia, le libra de su estado de servidumbre natural bajo el pecado, y por su gracia solamente lo capacita para querer y obrar libremente lo que es bueno en lo espiritual. Pero ese estado no es perfecto, porque el hombre todavía tiene un remanente de pecado, y por ese remanente de pecado puede pecar. Entonces, ahora en el estado regenerado, el hombre puede no pecar. En el estado caído no puede no pecar. En el estado regenerado puede no pecar. Y cuando estemos en cielo nuevo y tierra nueva, dice la confesión, el libre albedrío del hombre será perfecto e inmutablemente libre para querer tan solo lo que es bueno, únicamente en el estado de gloria. Así que solo en el estado de gloria el hombre tendrá un albedrío verdaderamente libre, y ese albedrío verdaderamente libre no podrá pecar. El hombre no puede, cuando esté en la gloria, no puede pecar. Entonces vamos a mirarlo otra vez. Adán podía pecar y podía no pecar. Los hijos de Adán no pueden no pecar. Los creyentes pueden no pecar. Los creyentes en cielo nuevo y tierra nueva no pueden pecar. Cuando estemos en cielo nuevo y tierra nueva, seremos total y perfectamente libres. La perfecta libertad es la imposibilidad de pecar. No es lo que la gente cree, que es hacer lo que a uno le da la gana. No, la libertad perfecta es no ser capaz de pecar, no poder pecar. Ahora vamos a hacer un ejercicio visual. No voy a decir ninguna palabra, ustedes simplemente van a observar la imagen número 1 y la imagen número 2, y me van a decir a favor de cuál imagen están. La imagen número 2 es una secuencia. La imagen número 1 es una sola imagen. La imagen número 2 es una secuencia. Entonces, a partir de ahora, silencio absoluto y simplemente vamos a observar las imágenes.
Imagen número 2. Muy bien. ¿Quiénes están a favor de la imagen número 1? Levanten su mano. Gloria a Dios. Ahora, ¿quiénes están a favor de la imagen número 2? Levanten su mano. Bueno, me voy satisfecho esta mañana. ¿Qué título le pondrías a esta imagen? Piensa por un momento. ¿Qué título le pondrías a esta imagen? ¿Alguien quiere dar su título? Por ahí está el micrófono, que alguien quiere compartirnos. ¿Qué título le pondría a esta imagen? A ver, hermano Luis. La gloria del hombre. Buen título, muy bien. La gloria del hombre. Muy bien, está entendiendo la imagen. ¿Y qué título le pondrías a esa imagen? La gloria de Dios. Muy bien, está entendiendo el mensaje. Muy bien, pero ahora nos falta mirar algo. Hay algunos versículos en los que Dios ordena al hombre escoger entre el bien y el mal. Y esos versículos, dicen los seguidores del libre albedrío, del mito del libre albedrío, esos versículos enseñan el libre albedrío. Veamos esos dos versículos rápidamente, ya se me está acabando el tiempo. Deuteronomio capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30. Dice Deuteronomio 30, 19 y 20. Voy a tener tiempo de analizar solo uno, pero la idea es la misma. Deuteronomio 30, 19 y 20 dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti, prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. En este pasaje, Dios pone delante de los israelitas un mandato de escoger entre la vida y la muerte. Los defensores del libre albedrío nos dicen: si Dios te manda a escoger la vida, es porque el albedrío es libre y Él puede ganar la vida, lo cual es un error, porque el resto de la Biblia enseña que el albedrío es un esclavo y que el hombre no puede ganar la vida, que el hombre está muerto. Un muerto no puede hacerse a sí mismo vivir. Lo que sucede aquí es que Dios le ordena al hombre escoger el bien con base en su responsabilidad ante Él, no con base en su capacidad. El hombre por la caída perdió su capacidad, pero los defensores del libre albedrío nos dicen: todo deber dado por Dios implica la capacidad. Así que si Dios te manda a hacer algo, es porque tú tienes la capacidad de hacerlo. Y en eso basan casi toda su teoría del libre albedrío. También dicen que para que el hombre sea responsable moralmente ante Dios, tiene que ser absolutamente libre. Y Dios no puede hacer ninguna obra en su voluntad, cambiando su voluntad. Así que el albedrío debe ser totalmente soberano para que el hombre pueda ser responsable ante Dios. Estas ideas no son favorables en la Biblia, son contrarias a la enseñanza bíblica. A pesar de que el hombre está caído en pecado y no puede hacer lo bueno, es responsable ante Dios. Muy bien, entonces no es lo mismo obedecer un mandamiento de Dios que hacer el bien. Yo puedo obedecer un mandamiento de Dios y en ese momento no estar haciendo lo bueno, porque mi raíz, mi corazón es malo. Aquí viene entonces otra pregunta, pastor. Entonces, ¿hemos sido engañados tanto tiempo
creyendo en un libre albedrío que no existe? La respuesta es sí. Hemos sido engañados por mucho tiempo. Existe un libre albedrío, pero es mucho más pequeño. Existe un libre albedrío, pero es mucho más pequeño de lo que el hombre cree. ¿Cómo podemos entonces definir el libre albedrío? Según la Biblia, el libre albedrío es la capacidad del hombre de escoger según su naturaleza. Es la capacidad del hombre de escoger según su naturaleza. Entonces, ¿tiene el hombre libre albedrío para escoger lo que quiere? Sí, pero él no quiere escoger a Dios. Él no quiere escoger el bien, porque su naturaleza está depravada. ¿Tiene el hombre libre albedrío para escoger venir a Dios cuando él quiere aparte de la gracia de Dios? La respuesta es no. En ese sentido, el hombre no tiene libre albedrío. Terminamos entonces diciendo que la gran doctrina bíblica de la depravación total humana tiene un gran enemigo, que es el mito del libre albedrío. Y aclarando este mito, nosotros defendemos el verdadero evangelio. Que el Señor nos permita sostener el verdadero evangelio sobre la base de la depravación total humana y no ser engañados por el mito del libre albedrío. Y quiera Dios que como iglesia o como hermanos individualmente podamos librar a muchas iglesias y a muchos hermanos del engaño acerca del mito del libre albedrío. Vamos a orar pidiendo al Señor su gracia. Padre, muchas gracias por tu verdad. Hoy hemos estado en tu presencia, tu poder enseñándonos en esta cortísima clase, pero afirmando en nuestros corazones tu verdad. Te pido por los hermanos que están escuchando estas cosas por primera vez, para que tú les muestres tu verdad haciendo resplandecer tu Espíritu Santo en sus corazones, tu palabra. Y a los que ya hemos escuchado esto durante años, nos afirmes, perfecciones, fortalezcas y establezcas de manera inconmovible en estas verdades absolutas de tu palabra. Oramos por la iglesia de Jesucristo que por siglos ha sido engañada con este mito, una de las astucias más geniales de Satanás, engañar a la humanidad con el mito del libre albedrío. Bienaventurado el que lo puede resistir, bienaventurada la iglesia que ha escapado de él, y bienaventurados los que lo conocen, lo enseñan y lo predican, porque recibirán su recompensa, pues son fieles al evangelio. Gracias te damos, Padre, por tu amor en esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, vamos a utilizar los 10 minutos que nos quedan para preguntas. Pastor, primera pregunta, ¿cómo armonizar Mateo 7, 17 a 18 y Juan 8, 31 a 36 con pasajes como Hechos 16, 14 y Proverbios 21, 1? ¿Son varios puntos del mismo panorama? Vamos a mirar Hechos 16, 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Hasta este momento Lidia era una mujer mala, con un corazón malo, como todos los judíos inconversos. Y estaba una mujer mala, con un corazón malo, escuchando el evangelio de la gracia de Dios predicado por el apóstol Pablo. Y el Espíritu Santo vino sobre su corazón y obró irresistiblemente en ella una transformación interior, lo cual hizo que su voluntad, su corazón fueran cambiados, y ahora ella conociera verdaderamente a Dios y se inclinara voluntariamente a Jesús y creyera en Jesús. Aquí no tenemos un árbol malo dando frutos buenos, aquí tenemos un árbol malo que fue cambiado en árbol bueno y que ahora da frutos buenos. Entonces no hay ninguna contradicción, al contrario, Hechos 16 es una perfecta ilustración de lo que hemos enseñado acerca de la salvación por gracia. Hablando de libre albedrío, ¿yo puedo decidir seguir a Cristo por mí mismo basado en la oración de mis padres? La oración de tus padres puede hacer que tú llegues a Cristo, pero tú eres un hombre malo,
Tú por ti mismo no llegarás a Cristo ni por la oración de tus padres. Por la oración de tus padres, la gracia de Dios hará que tu corazón malo sea transformado, y ahora tu corazón transformado de árbol malo en árbol bueno se arrepienta y cree en Cristo. Pero no serás salvo por la oración de tus padres. Tus padres contribuirán y mucho para que tú seas salvo, pero es la sola gracia de Dios la que te salva. ¿Tiene el creyente, verdadero creyente, libre albedrío? Sí, pero imperfecto. El verdadero creyente tiene libre albedrío. ¿Por qué? Porque el verdadero creyente puede escoger entre el bien y el mal. El no creyente no puede escoger entre el bien y el mal. El rango de escogencia del no creyente es de una cosa mala a una menos mala, pero las dos cosas que hace son malas. ¿Por qué? Porque él es un árbol malo. Cuando un árbol malo va por la calle y observa a un mendigo, ese árbol malo tiene dos opciones: patear al mendigo o darle una limosna. Si decide patear al mendigo, el árbol malo da un fruto malo, pero si decide darle una limosna, el árbol malo sigue dando frutos malos. ¿Por qué? Porque el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol malo dar frutos buenos, ni el árbol bueno dar frutos malos. ¿Se entendió? Es claro. Porque hay iglesias que enseñan el libre albedrío. Si alguien asiste a ellas, ¿debe salir de ese tipo de iglesias? ¿Por qué hay iglesias que enseñan el libre albedrío? Porque la serpiente es astuta. Por eso, porque la serpiente es astuta en gran manera. Y ella, la serpiente, sabe que ella no puede hacer que los creyentes pierdan su salvación, pero sí puede hacer que los creyentes lleguen a su máximo potencial como creyentes. La serpiente puede hacer que, siendo creyente y yendo al cielo y teniendo una vida eterna asegurada, vivas en este mundo de una manera infeliz, desdichada. Y para hacer eso, él te engaña sutilmente apartándote de la verdad. 1 milímetro que te aparte de la verdad y te hace perder dicha, gozo, fuerza, felicidad, potencia para vivir para Cristo. Y por eso es que ella, sabiendo que no puede alejar a Cristo de los suyos de manera definitiva, trata de hacerlo por medio del engaño. Por eso usó a los filósofos, usó a teólogos que, llevados por sus inclinaciones naturales, han favorecido durante muchos años la doctrina del libre albedrío. ¿Por qué es más fácil creer en el libre albedrío que en la libre gracia de Dios? Porque nosotros por naturaleza somos fariseos. Por dentro todos llevamos un fariseo. Y cuando nos proponen que somos salvos, primero la gracia de Dios nos da un impulsito, pero después de que ese impulsito de la gracia de Dios nos lleva a la fe y al arrepentimiento, nos dicen que somos nosotros los que sostenemos nuestra salvación. Para yo poder entrar al cielo, depende de mí, soy yo. Entonces eso me gusta, porque yo, como fariseo que soy, me gusta que me alaben, me gusta que me digan que soy bueno, grande, poderoso. Y por eso la gran mayoría de los cristianos aceptan y siguen el mito del libre albedrío. Pero cuando usted escucha que esto es un hombre depravado totalmente, de la punta de la cabeza a los pies, que no puede hacer nada por salvarse ni por sostener su salvación, eso no le gusta. Entonces usted empieza a decir que los predicadores de esta iglesia son muy legalistas, muy inflexibles y que están inventando doctrinas raras, cuando lo que estamos predicando es lo que la iglesia ha creído por siglos. La mayoría van en favor del libre albedrío, porque el libre albedrío favorece los intereses humanos de autoglorificación. Pastor, aunque esta pregunta ya fue respondida por el hermano Diego en la semana pasada, por el tiempo creo que podemos abordarla para enlazarla con el tema de hoy. El árbol bueno por naturaleza da frutos buenos y el árbol malo por naturaleza da frutos malos. Entonces, ¿hizo Dios la naturaleza del hombre mala? No, el hombre era bueno en gran manera. Adán podía dar solo frutos buenos, pero podía cambiar y comenzar a dar frutos malos, y eso sucedió.
Entonces, Adán era un árbol bueno que extrañamente, y no me pregunten cómo explicar eso, Adán era un hombre bueno, un árbol bueno, que podía dar frutos buenos y frutos malos. Hasta ahí llegó. Recuerden, ser bíblicos es hablar lo que la Biblia habla y callar lo que la Biblia calla. Entonces, Adán sí podía dar frutos malos, a pesar de que era un árbol bueno. Muy bien, ¿algo más? Bueno, para terminar, ¿hay otra pregunta? No. Pastor, favor citar al coro 10 minutos antes de terminar el descanso para recibir instrucciones. El coro 10 minutos antes para recibir instrucciones. Antes de irnos, quiero presentarles a nuestra secretaria, la hermana Paula Andrea. Ahí está su teléfono, 216-3546. Ahí está su correo electrónico.